Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo episodio del podcast de Jupi Digital, un podcast en el que hablamos de análisis de datos, futuro del trabajo, estilo de vida digital. Y hoy vamos a estar hablando de lo que es un data warehouse en la nube. Vamos a estar charlando un poquito de cuál es el concepto del data warehouse, por qué se hace en la nube. Básicamente, para dar un poco de contexto, siempre fue un desafío para las organizaciones poder darle lo que le llaman gobernanza a los datos, quién tiene los datos y cómo se le da acceso a los datos. Y en cierto modo, el hecho de que históricamente o al comienzo de las primeras épocas de desarrollo de la tecnología, los que eran dueños de los datos eran los departamentos de tecnología, y si alguien quería analizar esos datos tenía que pedirle a alguien que le preste el acceso a esos datos y cómo se comparten y dónde se ponen, y al mismo tiempo temas de performance, hasta qué punto las computadoras son capaces de procesar esa cantidad de datos. Y bueno, un poco de todo eso vamos a estar charlando hoy, cómo fue evolucionando, cómo fue la historia. Y para eso tenemos hoy a nuestro director académico en Jupi Digital, analista de datos experto con muchísimos años, César Brochero. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Bueno, este tema lo has elegido tú, así que cuéntanos un poco, por qué piensas que es relevante hablar de esto para un analista de datos? Bueno, sí, digamos, por ahí antes de entrar propiamente en esa charla del Data Warehouse en la nube, vámonos un poquito para atrás. Como sabes, eh, tengo mucho tiempo en lo que es la plataforma Click, ¿sí? Desde diferentes roles, consultoría, desde lo que es la parte de preventa, a la que me dediqué gran parte de ese tiempo que tengo experiencia en la plataforma Click. Y eh, nosotros siempre que visitábamos nuevos clientes o incluso clientes actuales, siempre, digamos, dábamos la premisa de que, dábamos la premisa de que con la plataforma Click no necesitaban Data Warehouse. Digamos que ese era como un argumento de venta, ¿no? Que no necesitaban Data Warehouse porque con la misma plataforma se podía, digamos, resolver todo lo necesario para poder abarcar los casos de uso de las compañías. Y eso en parte es correcto, ¿sí? Porque con la plataforma nosotros tenemos la capacidad de hacer lo que es la parte de la extracción de datos, la parte de la transformación, con muy buenas, digamos, funcionalidades de transformación de datos y, por supuesto, la capa visual. Eh, Perdón, ahí te interrumpo sí, un momentito como para ayudarme a entender también, porque bueno, aprovecho para decirle contarle a la audiencia, yo tengo experiencia en software, pero no, tal vez no tanto en análisis de datos. Entonces mi visión de novato en ese sentido sirve también para ayudar a la audiencia. Por lo que entiendo de lo que estás comentando, un data warehouse sería una instancia intermedia en la que los datos originales del sistema se alojan con el único objetivo de ser analizados, digamos. Es como que un software tiene los datos que usa día a día, que se escriben, se leen, se consumen para el uso de esa herramienta, sea de facturación, sea de ventas, sea un e-commerce, lo que sea, pero para analizar los datos, en algún momento esos datos los tengo que extraer, procesarlos, acomodarlos, limpiarlos, hacerle un proceso y dejarlo en un servidor para que la herramienta de análisis de datos se conecte y los lea de ahí. sí, tal cual es eso. Exactamente de ahí lo Bien. que surgían eran los famosos cubos de datos, ¿no? Donde eran eh, relacionamiento de datos a nivel de dimensiones y métricas, y así se podía, digamos, resolver toda la capa visual. Eso es lo que tradicionalmente se llamaba el data warehouse, ¿no? Entonces, bueno, siempre en lo que es el BI tradicional estaba muy presente el data warehouse y como te decía hace un rato, con Click, nuestro argumento de ventas era que no necesitaban construir un data warehouse para poder explotar los datos y analizarlos, ¿no? Y como te decía también, eso en parte es muy cierto, todavía sigue siendo así, es una plataforma muy completa. No obstante, siempre teníamos como un contraargumento, y es que de alguna forma todo lo que se hacía con la plataforma Click quedaba dentro de Click. Es decir, los famosos archivos propietarios en donde sí, yo generaba todas las transformaciones, las extracciones, pero finalmente solo los podía consumir con productos Click,
¿no? Entonces, de alguna forma, ese contraargumento era, está bien, pero yo no me puedo mover de Click. Es decir, si necesito analizar otra cosa, otro caso de uso, tiene que ser con solamente la plataforma en Click. Y si bien la plataforma ha avanzado en muchas otras herramientas que permiten hacer, por ejemplo, analítica avanzada, por lo que tiene que ver con movimiento de los datos, sí es muy cierto también que hoy están dispersos los casos de uso y tan variados que difícilmente una compañía esté con un solo vendor, o sea, con una sola plataforma. Necesita de otras que hacen alguna cosa muy particular y de alguna forma necesita que los datos puedan ser consumidos por otras herramientas, ¿sí? Que no sean solamente propietarios para plataformas Click, sino que puedan ser consumidos desde otro lado, ¿no? Eh, y bueno, si bien ese era un argumento fuerte, ¿sí? Nosotros de alguna forma seguía siendo una plataforma muy completa y lo sigue siendo, pero bueno, de ahí empezaron obviamente no de ahí, ya venía surgiendo todo el tema de volver al data warehouse, pero ya con nuevas funcionalidades, nuevos casos de uso y con el gran avance de que sea en la nube, ¿no? Ya montados en plataformas AWS, en Azure, en Google, y con el esquema de licenciamiento por consumo hizo que las compañías volvieran a ver los data warehouse como algo ventajoso, que efectivamente lo es, y empezaran a ir a caminar ese sendero de lo que tiene que ver el tema cloud y específicamente en el alojamiento de sus datos en un sistema como este, ¿no? Bien, y a ver, yo que lo pienso así como tal vez más desde el punto de vista de desarrollador, ¿no? Y por, independientemente de que, a ver, por lo que entiendo, Click tenía como su propio data warehouse interno, por decirlo de algún modo, que solamente podía consumirlo Click, ahora está como evolucionando a esta idea de que haya un data warehouse que está fuera, por decirlo de algún modo, al que se puede conectar Click, pero también se puede conectar otras herramientas, ¿no? Ahora, la pregunta que me surge sin conocer tanto el tema es ¿por qué necesitamos un data warehouse? ¿Por qué no le podemos dar a las herramientas de análisis de datos, por ejemplo, acceso directamente a una base de datos de un sistema y que lo analice desde ahí? Sí, eso efectivamente es lo que puede hacer Click. Se puede con ClickSense o con ClickView en su momento conectar directamente a bases de datos, armar las transformaciones necesarias, un modelo y directamente las visualizaciones sin necesidad de un data warehouse. Eso sigue siendo así, eso sobre todo en etapas tempranas y donde no se tiene un data warehouse no era un limitante no tenerlo, ¿sí? Lo que pasa es que también con la evolución de lo que es el analytics, vinieron nuevas formas y nuevos casos de uso. Ya no es necesario, ya no es suficiente analizar, digamos, una analítica descriptiva donde tenemos el qué pasó y por ahí algún diagnóstico de lo que está pasando. Ahora se necesita ir mucho más allá. Vienen temas de analítica avanzada, que si bien las plataformas de visualización de datos han incluido buenas características y funcionalidades, la realidad es que dentro de lo que es el concepto de democratización de datos, eh, tomó mucha fuerza el tema del data warehouse en la nube, en general un data warehouse moderno, con muy buenas funcionalidades, en donde yo hago toda la parte, digamos, de esta transformación de modelos y yo después con cualquier herramienta, independientemente cuál sea, poder consumirla. Es decir, puedo conectarme con ClickSense, puedo conectarme con Power BI, puedo conectarme con herramientas de Machine Learning, ¿no? Que sobre todo hacia allá está un poquito enfocado hacia poder hacer analítica avanzada. Ya digamos, de alguna forma, no importa con cuál es mi herramienta de visualización, lo que importa es que tengo todo centrado en un data warehouse, en la nube y que lo puedo consumir con cualquier herramienta de visualización, ¿no? Entonces, ahí sí que entonces ya pasa a ser, ya se llaman herramientas de visualización, ¿sí? Eh, y es todo un dilema porque con Click se pueden hacer muchísimas cosas en transformaciones muy sofisticadas, eh, pero de vuelta que queda de alguna forma dentro del ámbito de Click, que no es que sea un data warehouse, pero sí son archivos físicos propietarios
que hace que poderlos ver desde otro lado o desde otra herramienta se complica un poco más, ¿sí? Sobre Bien, todo desde el punto de mantenimiento. cuando hablamos de transformaciones, o sea, ¿cuáles son las transformaciones típicas que sufren los datos al momento de salir de un sistema? Me imagino también que un data warehouse tal vez combina datos de distintos sistemas, no solamente de una base primaria. A lo mejor hay distintos software que maneja una organización, distintas fuentes de datos que en cierto modo confluyen en un data warehouse general al cual después se conectarán los sistemas de visualización. Ahora, te escuché decir varias veces la palabra transformaciones y como que alguna idea tengo de qué podría ser, pero como para ver ejemplos más concretos, ¿cuáles son las transformaciones que suelen sufrir los datos al momento de entrar en un data Ujú. warehouse? Bueno, cuando uno habla de transformaciones, normalmente está pensando en modelo de datos analítico, en eso que me va a dar la respuesta a las preguntas de negocio, de los indicadores, de lo que en definitiva el negocio va a consumir. Y en el ámbito de la construcción de ese modelo de datos analítico, es necesario hacer ciertas transformaciones entre tablas y campos, ¿no? Yo puedo tener una tabla de un sistema, puedo tener otra tabla de otro sistema, por ejemplo, un SAP, una tabla de SAP, una tabla de Oracle, y a través de operaciones entre tablas, concatenaciones, joins, lo que hago es apunto a consolidar y a crear ese modelo analítico, que ya sobre ese modelo analítico es que se construyen las visualizaciones. Entonces, si bien con Click también se pueden obviamente ir a buscar los diferentes sistemas y armar todo lo que es la parte de extracción de datos de múltiples fuentes, hacerlo en un data warehouse como por ejemplo Snowflake, no sé si te lo ha mencionado, pero es una de lo que llevo ya un par de años trabajando y que hoy tiene una adopción bastante alta, por lo menos en lo que he visto en el mundo de la consultoría. Y, y ahí entonces se crea toda esa capa de extracción y de transformación multifuente, por supuesto, y con la posibilidad de que lo puedo consumir desde cualquier herramienta, no solamente de visualización, como te decía, también machine learning. Entonces las transformaciones pasan por ahí, pero ya obviamente el trabajo de transformación en un esquema de data warehouse en la nube estaría sobre la plataforma, en este caso, como te menciono, la que conozco es Snowflake, y a través de sentencias SQL y, digamos, sintaxis SQL se crean esas nuevas tablas que después son las que se van a consumir en, en los aplicativos de visualización, ¿no? Obviamente, dentro ya un poco más detallado en lo que es el framework, la metodología de un data warehouse en la nube, obviamente ahí también hay una forma de trabajar, ¿no? Ahí se habla mucho de una capa landing, ¿sí? Una capa de bronce donde están todos los datos puros provenientes de las diferentes fuentes. Después una capa que se le suele llamar curated zone o la capa de plata, ¿sí? La silver, donde ahí es donde se hacen las transformaciones estas que te mencioné. Y después una capa gold o de consumption, donde están disponibles las tablas que van a ver las diferentes eh, herramientas de visualización. Entonces, ese framework es un framework de Data Lake finalmente. Eh, y bueno, ahí está, digamos, como esa forma de progresiva en el que el dato va viajando hasta que está disponible para la herramienta de visualización, ¿no? Y entonces, si somos al final de cuentas, en las diferentes, como te digo, las herramientas de visualización se conectarían a este Data Warehouse en la nube y le sacaría uno todo el procesamiento de la transformación, ¿sí? Porque todo lo que es lógica de transformación estaría en el Data Lake y la herramienta de visualización sería netamente para la construcción de las aplicaciones analíticas, de los gráficos, de la capa visual, ¿no? Eh, volviendo un poco atrás, ese era uno de los principales argumentos, o nosotros cuando teníamos alguna charla con un prospecto o empresa que estaba interesada en la plataforma, si tenían un data lake, era difícil competir, ¿sí? Porque directamente resolvían toda la transformación en el data lake o en el data warehouse en la nube o data.
definitiva estamos hablando de la nube. Hoy estoy viendo que todo está yendo para allá. Ahí sí, después podían usar Power BI, Tableau, incluso otras herramientas de visualización que no requerían tanto procesamiento o por lo menos no tanta funcionalidad en la transformación y iban bastante bien, ¿sí? Pero si, digamos, la empresa, el prospecto, la empresa interesada en adquirir un BI no tenía un data warehouse, pues ahí Click calza muy bien porque en principio no necesita el data warehouse, eh, porque lo puede resolver todo dentro de la misma plataforma. ¿Sí? Eh, pero bueno, la madurez propiamente analítica hace que está muy bien eso, pero definitivamente tener un data warehouse que me permita hacer multiherramienta, que después yo con lo que tenga le puedo ir a buscar el dato y ya lo tengo catalogado, lo tengo curado, que llaman, o ya, digamos, trabajado. Eso da muchas ventajas Sí, y he a visto ver, compañías. como para imaginarme un ejemplo de tratar de visualizar esto de las distintas capas, digamos. Bueno, la capa básica sería como los datos tal cual como vienen del sistema, o sea, una copia directa. No sé, Ujú, suponiendo que estoy hablando de un sistema de e-commerce donde tengo transacciones, ahí irían todas las transacciones crudas, directas, el volumen total de transacciones que hizo la empresa después. En el próximo nivel, ¿qué se guardaría ahí? Como que, por ejemplo, están agrupadas por fechas, se calculan ujú, promedios, se calculan, no sé, algunas medidas estadísticas que hagan que, en cierto modo, de algún modo entiendo yo por lo que a medida que avanzo en estas distintas capas, le agrego mayor procesamiento a esos ujú. datos, que en definitiva lo que hacen es que cuando llega a la etapa de visualización final, el visualizador lo pueda mostrar muy rápido, porque si un sistema de visualización tiene que ir a los datos crudos, hacer un montón de cálculo, buscar un montón de consultas y un montón de procesamiento, tal vez sería súper lento y bueno, generaría, digamos, te lo pregunto así en un ejemplo un poco más concreto también para yo imaginármelo, ¿no? Como son Ujú. esos Es que pasos. es tal cual como dices, pero si delegamos todo en la capa, en la herramienta de visualización, toda la transformación, pues ahí no estamos siendo democráticos con los datos. Está quedando toda la lógica de transformación o toda la lógica de negocio está quedando en un solo aplicativo, digamos, en una sola aplicación analítica. Si yo la tengo en las capas dentro de mi data warehouse, en la nube, en data lake, pues esa tabla que yo generé a través de las transformaciones o a través de la capa Silver o de la Curated Sun, pues ya queda disponible para cualquiera que tenga cualquier herramienta y sobre todo va a estar gobernado porque va a ser la misma lógica de transformación para todos, ¿no? Pero el resumen que hiciste está muy bien, es así efectivamente. En esa capa, segunda capa, en esa capa de transformación, la Curated o la Silver Sun, se hacen efectivamente agregaciones, se hacen, bueno, esos datos que mencionabas del e-commerce, les agrego más atributos, les agrego datos de campaña, no sé, datos de Google Analytics, lo que fuera, para crear este modelo analítico y después que las visualizaciones obviamente sean mucho más rápidas eh, y no tengan tanta carga de procesamiento la herramienta de visualización, ¿no? Ese es un poco como el circuito completo, obviamente puede intervenir más tecnología. Por ejemplo, de alguna forma yo tengo que llevar el dato hasta el data warehouse en la nube. Hay tecnologías, Click tiene su tecnología y es muy buena también, que es el movimiento del dato desde el origen hasta el data lake o hasta el data warehouse en la nube y después, digamos, empieza todo el ciclo, ¿no? Bien. Ahí dependerá del bolsillo de Y cada empresa. eso, en cierto modo, ese trabajo de sacar el dato de su origen y llevarlo a través de las distintas etapas, eso es lo que hace un data engineering o un ingeniero de datos. Tal cual, sí, ahí está implícitamente y bueno, ahí está metido el ingeniero de datos, tal cual. Ese es el que se encarga de, como del ciclo de vida del dato, las etapas iniciales hasta dejarlo listito para que el visualizador de datos o el ingeniero de visualización, que también está de perfil, o que en definitiva es un analista de datos, lo tome y bueno, se ocupe de generar todo la capa visual y por eso entender muy bien el negocio para tomar esos datos que ha trabajado y que ha disponibilizado el ingeniero de datos y construir las aplicaciones analíticas que respondan a las necesidades de negocio.
Ese es un poquito Bueno, el buenísimo. Bueno, ciclo. no vamos a profundizarlo ahora porque en uno de nuestros próximos episodios vamos a hablar un poco de ya más específicamente de las diferencias entre ingeniero de datos, analista de datos, científicos de datos. Hoy, como para no irnos mucho por las ramas, nos quedamos un poco más en el tema de los data warehouse y, bueno, su evolución, etcétera. Recién mencionaste Snowflake. ¿Querés contarnos un poco más de qué es Snowflake, en qué estado está, por Sí, qué se está convirtiendo en una especie no digo de estándar porque hay varios, pero bueno, es como que... ¿Y qué tienen también de diferente en relación a los antiguos data warehouse? bueno, el hecho de que, bueno, primero un data warehouse en la nube, básicamente yo tengo toda la infraestructura en servidores que están para tal fin, o sea, subidos en AWS o en Azure o en Google. El esquema de licenciamiento también es interesante porque en principio ya no, la propia empresa no se encarga de lo que es la parte de mantenimiento de un servidor propio que tiene sus temas, sino ya directamente paga por un consumo. ¿Mm? Eh, de hecho, hay una serie de alertas y todo que uno puede tener el presupuesto, digamos, bien acotado y decir, bueno, no me puedo pasar de tanto y genero las alertas y también cuando no está en uso, automáticamente se suspende el data warehouse, digamos, y se enciende cuando yo arranco a hacer algo. Digamos, tiene muchos beneficios también desde el costo, pero sobre todo el mantenimiento. Digamos que ya la gran premisa es que las empresas se ocupen de lo que es su negocio, su core, y toda la parte tecnológica la delegue en la gente que se dedica a eso y que lo hace muy bien, por cierto. Entonces, si yo ya dejo de hacerme cargo de infraestructura, ¿sí? De perfiles, de gente, de un área IT grande, y tengo perfiles más bien especializados en ciertas cosas donde el objetivo es que todo el ciclo de vida del dato esté bien, se haya actualizado todo correctamente y al final me llega la factura dentro de lo que yo limité. Creo que eso le da mucha ventaja a las compañías para que se dediquen a generar valor en lo que saben hacer y sacarse ese dolor de cabeza que siempre fue el tema de manejar infraestructura, manejar perfiles de gente, de perfiles de bases de datos. Y si bien con esto no es que no estén, pero ya no es, digamos, siempre va a estar la alta demanda, la alta disponibilidad que llaman, ¿no? No tengo que preocuparme, pues se me cayó puede pasar, pero es muy raro que pase, se me cayó el servidor, dejé de facturar o lo que fuera, bueno, uno pensaría que con este tipo de soluciones eso no debería ser una preocupación. O sea, previo a la era Snowflake, las empresas tenían un servidor que literalmente es una computadora física en una oficina Ujú. conectada que corría software que muchas veces se programaban a medida. Yo estoy preguntando más que diciendo, a ver si realmente lo entendí bien. Con una base de datos, tal vez usando los mismos motores de base de datos que se usaron siempre, pero tal vez con más campos y bueno, y más agregada y más agrupadas y tal vez estos modelos de los data lakes y de los layers que pasaba de bronce a plata y todo, también se empezó a hacer como técnica, pero siempre dentro de un servidor propio donde los datos iban migrando. Y ahí es donde decías que, bueno, eso requería mucho mantenimiento, administradores de bases de datos y un montón de gente y equipos grandes, que hoy en día lo que te hace Snowflake es básicamente facilitar todo ese proceso. Ahora, ¿Snowflake tiene como si fuera internamente un motor de base de datos propio o sigue manejando motores de bases de datos y lo que hace es el pasaje de uno a otro, digamos? Eh, no es un motor de base de datos, pero tiene, digamos, uno lo puede, las tablas que hace, cuando uno hace la ingesta, trae las tablas de algún lado, genera las propias tablas en el Snowflake y ahí lo puede manejar uno con SQL, todo el lenguaje SQL que se conoce ahí para generar nuevas tablas y bueno, este framework que hablábamos, generar este framework que hablábamos. Eh, pero, pero claro, es un poco lo que dices, absolutamente. Antes, incluso ni siquiera ahí en la oficina, contrataban servicios de servidores en Claro, en compañías que Mm. tenían esas granjas de servidores y eso es lo que yo digo que he visto.
ya hace un tiempo que se fue dejando atrás y se fue yendo hacia este tipo de software as a service, ¿no? En el que directamente desde cualquier computadora y con los roles, permisos adecuados, puedo gestionar todos mis datos eh, sin necesidad de tener instalado nada y el Claro, sí, sitio. sí, yo recuerdo esa época en la que ibas a un data center y tenías todos credenciales de acceso y sistemas de seguridad, control de incendio y todo, y caminabas pasillos largos y te decían, bueno, esta es tu computadora, y vos llegabas y tal vez no tenías ni monitor, te tenías que llevar vos un monitor para enchufarle, y era tu computadora y estaba ahí. Y bueno, como Claro, mucho la empresa que te brindaba el servicio te decía, bueno, se le rompe un disco, te lo cambiamos, pero ocupate vos de hacer backups, de mantenimiento, de todo. Y hoy al estar en la nube, uno no tiene la menor idea de dónde está eso físicamente, más allá de que le dicen está en el data center de Virginia, si en el caso claro, de Amazon, pero no, nunca tenés acceso físico al equipo. Eso es como uno de los, independientemente del tema de análisis de datos, también afecta a servidores en línea, webs, aplicaciones, etcétera. Todo eso, bueno, en gran parte es una de las cosas interesantes del salto a la nube, ¿no? exactamente. Sí, sí. Sí, y dentro de lo que he trabajado, como te digo, encuentro muchísimas ventajas. Es bastante rápido los cambios. Imagínate antes tener un backlog de actividades donde, bueno, tengo que hacer un ajuste en una tabla, un tipo de dato. Imagínate la vuelta que había que dar para que estuviera listo. Ahora es ir directamente en el Data Warehouse, hacer el ajuste, correr la tarea y ya el analista tiene su cambio hecho en cuestión de minutos. Claro, Entonces eso porque también, ahí entiendo que plataformas así como Snowflake no solamente ayudan con el hecho de administrar los datos en la nube, sino que deben proporcionar mucho software y muchas herramientas que te ayudan a que eso se haga más rápido, más fácil, propaguen mejor los datos, o sea, es de, distribuido, ¿sí? O sea, eso es de ahí, digamos que de todo lo que es el concepto de Big Data y de procesamiento distribuido, es una ventaja tremenda porque yo puedo tener batch o procesamiento de datos muy grandes y lo que hace es divide, ¿sí? Y resuelve en diferentes equipos y cuando ya lo tienes resuelto, bueno, junta nuevamente todos los pedazos de procesamiento y te los devuelve. Entonces eso hace que no corra en un solo equipo, sino en toda una capa distribuida de procesamiento y hace que pueda trabajar con grandes volúmenes de datos sin preocuparse por la performance, porque eso es un poco la metida de lo que es el Big Data, ¿no? Y esto lo hace muy bien. Snowflake es el que yo conozco y es el que, digamos, definitivamente tiene un montón de ventaja porque como te digo, todo el procesamiento lo dejamos en esa tecnología y después nos ocupamos de generar valor en lo que le podamos conectar, ¿no? ClickSense, Power BI, Tableau, herramientas de Machine Learning, eh, y, no sé, necesito preparar un dataset para un caso de uso Machine Learning. Bueno, lo hago con Snowflake y dejo disponible la conexión y ya está, ¿no? Así que, y además es lo que te mencionaba del gobierno, eso sin duda también favorece muchísimo que se trabaje con una sola verdad, con una sola, con estas capas, con este framework y que permita justamente eso, que la compañía trabaje sobre una misma base, sobre una misma capa de datos y, O sea, y que cuando hablamos de gobierno nos referimos a quien tiene permiso de leer o escribir en esos datos, o, o es un eh, poco más complejo que eso. no, va más allá de eso. Esto, digamos, de la seguridad, de los roles, quién tiene acceso a qué datos, todo eso obviamente configurable de las plataformas. Pero el tema de gobierno pasa más por el lado de el dato correcto para la persona correcta, pero sobre todo que ese dato sea el mismo para los que tienen acceso a ese dato, ¿sí? Es decir, los que tienen acceso a la tabla de ventas ya trabajada, ya en la capa de oro, que esa tabla de ventas obviamente tenga una misma lógica, que sea una única tabla para todos y que después obviamente si necesitan más casuística, más eh, reglas de negocio, la hagan sobre una base ya consensuada y una base real, ¿no? Donde las ventas honestas y toda la empresa se debe manejar con estas bases que es la que hemos homologado
y la que está disponible para los que los necesitan. Pasa un poco más por allá, ¿no? O sea, No que, cuando el gobierno falla es que distintas personas hacen distintos procesos de curamiento de esos datos y la capa de oro termina siendo diferente, independientemente de que todos partieron de la misma base de datos original, que es así, es única. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo del e-commerce, la base de datos de ventas del e-commerce es la misma, pero si distintos equipos hicieron distintos procesos de depuración de esos datos y cuando llegamos a la capa oro, que es la final que se accede, son diferentes, entonces ahí vamos a tener diferentes resultados. Entonces, cuando te entiendo por lo que decís que absolutamente. cuando hablamos de gobierno, es bueno, pongámonos de acuerdo que todo este proceso sea único y que todos lleguen a la misma capa al final, digamos. Tal cual. Por eso es que solamente se da acceso, ahí sí con roles de usuario y demás, a los que van a trabajar con herramientas de visualización o consumo de datos, solamente se da acceso a esa capa Gold o a esa capa Claro, de Consumption Zone, ¿no? claro. Obviamente si hay, no sé, logística dice, sí, está bien, pero yo necesito las ventas con esta otra cosa porque así yo calculo, no sé, lo que fuere. Bueno, ese será un proceso a través de la Rated Zone o la zona plata y genera una nueva tabla en la zona de consumo y a esa tabla es la que se le da acceso a logística. No a la capa de bronce ni a la de plata, esas no, porque justamente eso garantiza esto que es el gobierno, ¿no? Bueno, también otro tema súper interesante para algún día profundizarlo un poco más en otro episodio, porque la verdad que el gobierno de datos es complejo, es grande, hay plataformas Ujú. específicas que se dedican a trabajar Y ese frameworks tema. también, sí, sí, Claro, y también me imagino que debe haber en muchos puntos hasta muchas discusiones de cómo los equipos de ingenierías de datos relacionándose con otros departamentos, hasta qué nivel los datos se muestran así, se muestran de esta forma, porque en definitiva termina afectando el análisis que se va haciendo al final. claro. Sí, 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 no, como te digo, ahí también hay frameworks, ¿no? He estudiado algunos. Pero sí, o sea, yo que he estado mucho en compañías que trabajan con este tipo de frameworks y demás, eso que mencionas es real, ¿sí? Pero bueno, siempre está digamos, la premisa de que si necesitas algo nuevo, siempre está el ingeniero que ayuda, soporta, crea lo que necesita y da acceso a la capa de oro. Y ahí ellos después ya en las aplicaciones son los visualizadores, son las aplicaciones analíticas de visualización de datos, ahí ya ellos con esos datos obviamente generan todo lo que necesiten para poder darle a sus usuarios, ¿no? Pero si no es así, sería un caos eso, porque todo el mundo tendría diferentes versiones del mismo dato, diferentes verdades, que cada uno puede calcular su indicador de acuerdo a lo que mejor por comisiones, temas, lo que fuera. Entonces, Claro, claro. siempre hay que trabajar sobre un mismo framework y eso es lo que garantiza justamente que todos hablemos bajo los mismos parámetros. Bueno, César, excelente, Ujú. súper claro, súper interesante y bueno, me siento como un alumno más en todo este proceso porque, bueno, siendo desarrollador de software, yo siempre trabajo solamente sobre la capa de datos básica, ni siquiera la de bronce, porque es la que está en el sistema que después Claro, termina ahí, entonces, bueno, ver cómo eso después va pasando distintas etapas y va siendo trabajado súper interesante. Así que bueno, algo más para agregar de cierre. no, no, eso es todo. Me encantó charlar de esto, pues son cosas que me apasionan mucho y que trato siempre de mantenerme actualizado y bueno, nosotros siempre que consumimos datos en aplicaciones, lo que fuera, un poco saber que atrás de eso hay todo un movimiento de datos y un montón de perfiles y un montón de cabeza también, porque para que podamos ver, no sé, el tweet, para que podamos ver el comentario en Instagram, bueno, piensen que todo eso ha pasado por ciertas capas el dato y por tecnología y por gente que ha diseñado el cómo llegar hasta el usuario final, que seríamos nosotros, ¿no? Así que siempre está bueno entender eso un poquito, por lo menos desde arriba.
Sí, sí, totalmente. Y en los ejemplos que pusiste, y bueno, también lo que veníamos charlando de e-commerce y cuando uno ve perfiles sugeridos o cómo hacen los algoritmos para determinar qué ves primero en una red social, o cómo te dice, bueno, si compraste esto, entonces tal vez te interese esto otro. Y bueno, Ujú. ahí esos datos han tenido que pasar por todas esas capas, por todos esos procesamientos, y después tal vez no lo agarra un visualizador, porque el rol del visualizador es presentarle información para la toma de decisiones a los que toman decisiones en una compañía, pero sí ese dato lo toma un algoritmo de inteligencia artificial para predecir qué otro producto te puede interesar comprar. O sea, uno nunca termina de dimensionar cuánto movimiento y trabajo tienen todos esos datos por detrás y con qué velocidad se hacen a veces esas cosas, porque no terminaste de hacer una compra que ya te están sugiriendo y es impresionante. Y por lo que te escucho ahora, esos datos en cuestión de milisegundos pasaron por las tres capas y sufrieron un montón de transformaciones y un algoritmo de inteligencia artificial lo procesó y lo conectó con otros productos y me lo terminó devolviendo de nuevo a la capa del software diciéndome esto es lo que podés comprar. Y bueno, la verdad que Tal cual. es impresionante empezar a entenderlo un poquito más en profundidad. Sí, sí, ni hablar, así es. Así que bueno, me encantó hablar contigo y bueno, siempre estamos ahí para charlar de estas cosas que nos gustan mucho. Bueno, excelente. Para los que nos están escuchando, si les quedaron dudas, nos quieren dejar comentarios, por supuesto, como siempre, suscribirse a nuestro canal en YouTube. Si nos siguen en Spotify, también ahí nos pueden dejar una review, que obviamente si es de 5 estrellas, mejor, vamos a estar agradecidos. Y bueno, nos vemos la próxima. Chao, adiós. Adiós.